Estamos ready, hermana. Adelante, Ok, hermano. hermano. Señor y Padre Santo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado esta noche de poder estar juntos, unidos en armonía los hermanos, Señor, con el propósito de reconocer, Señor, que tú eres el dador de la vida, el creador del cielo y de la tierra, Señor. Queremos, Señor, pedirte tu dirección, el auxilio de tu Espíritu Santo para que seas tú dirigiendo este servicio de estudio bíblico a través de nuestro pastor. Úngelo, Señor, con sabiduría, que sea la palabra tuya y no la humana la que hable a través de él, para que nosotros podamos entender claramente el mensaje y la enseñanza de este pasaje que vamos a tener hoy, Señor. Guíanos, Señor, y ayúdanos, Padre, para que este aprendizaje y este conocimiento, Señor, lo atesoremos en nuestro corazón y podamos vivirlo y compartirlo, Señor, para aquellos que aún no lo conocen o no entienden, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el día de tu venida. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy, hermanos, vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos desde el 1 hasta el 7. Así que vamos a ver los primeros versículos de este capítulo 19. Y el título para hoy es El regreso de Pablo a Éfeso. Y repito la cita, Hechos 19, del 1 al 7. Pablo había visitado la ciudad de Éfeso un tiempo atrás. Allí se habían quedado Priscila y Áquila, aquella pareja que él había conocido en la ciudad de Corinto. La visita de Pablo a Éfeso en esa ocasión fue relativamente breve, porque Pablo tenía prisa en llegar a Jerusalén, pero cuando él se fue, o antes de irse, le prometió a los judíos de la sinagoga de aquella ciudad regresaría. Así que Pablo salió con la intención de regresar, pero pasó algún tiempo y es lo que hoy vamos a estar viendo. Pablo llegó a Israel, después llegó a Siria y finalmente regresó a Turquía, donde visitó algunas congregaciones que ya estaban. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 23. Miren cómo dice: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Detalle importante acá es que Galacia, que es a la región a la quien Pablo le escribe el libro de Gálatas, no era una ciudad. Galacia no era una ciudad, era una región. Diferente a Corinto, que era una ciudad, Éfeso era una ciudad, Tesalónica, Colosas, todas estas cartas que Pablo escribió, era iglesias o una iglesia en una ciudad. En este caso, Galacia, repito, no era una ciudad, igual que Frigia tampoco era una ciudad, sino una región. Ahora, Pablo estuvo en aquel lugar visitando a los hermanos. Esto es lo que conocemos como el inicio de su tercer viaje misionero. Ahora, recordemos que cuando Pablo salió de Éfeso, la gente, los judíos de la sinagoga estaban deseosos de seguir escuchando, un elemento muy importante. Pero Pablo les dijo: no puedo quedarme, tengo que ir a Jerusalén. Recuerden que Pablo andaba con algo muy peculiar. Vamos a ver si ustedes recuerdan algo que Pablo hizo muy peculiar para llegar a Jerusalén. ¿Alguien recuerda? Lo analizamos aquí, ese detalle que Pablo hizo. Tenía hecho, hermana Rubiela ya está pasándose la mano por la cabeza, ya entendió. Pablo se raspó la cabeza, para llegar a la ciudad de Jerusalén, porque tenía hecho voto. Así que salió rápido, pero ahora
Pablo tranquilamente regresó tal y como había prometido a la ciudad de Éfeso. Hecho voto es como una promesa. Una especie de promesa que se hace, y ya explicamos, no sé si usted recuerda ese estudio bíblico, que no podemos hacer una doctrina de ese tipo de práctica, porque lo que Pablo hizo fue más bien un asunto cultural judío que un mandato de Dios. Pablo en ninguna de sus cartas manda a ningún creyente a rasparse la cabeza o a hacer ese tipo de promesas O a dejar la barba. o a dejarse la barba, ¿verdad? No hay ese tipo de mandato para el creyente. Así que esto es importante, pues tenerlo claro en nuestra mente. Ahora, vamos a ver el retorno a Éfeso, donde Pablo prometió regresar, y quisiera que alguien se lea Hechos 19:1. Vamos a ver, primer versículo. Beatriz, ¿puede abrir su micrófono? Ya. Pablo, capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Ok, lo que estamos es viendo los detalles, poniendo en perspectiva este viaje, observando una serie de detalles que son importantes para ir entendiendo con mayor claridad esta enseñanza. Así que ya vemos aquí que Pablo regresó a la ciudad de Éfeso como él había prometido. Recuerdan que Apolos, que fue lo que estudiamos la semana pasada, recuerden que Apolos estaba en Éfeso antes de Pablo volver. Ya Pablo había salido de Éfeso, llegó a Apolos, ahora Pablo llegó a Éfeso y Apolos estaba en Corinto. Así que ya había salido de Éfeso cuando Pablo llegó. ¿Cómo son las cosas, hermanos? Dios preparó no a Pablo, sino a Priscila y a Áquila para que ayudaran a Apolos, para que lo orientaran. Cualquiera diría, pero el hombre ideal era Pablo, porque Pablo era el más conocedor. Déjeme decirle, hermano, que Dios no depende de ninguno de nosotros. Y que Dios, cuando Él quiere glorificarse, Él va a utilizar lo que es su voluntad para Él glorificarse. Dios no mide las cosas desde el punto de vista nuestro, sino según su plan, sino según su propósito. No sabemos aquí si Pablo hubiera intervenido en esta situación, pues cuáles habían sido los resultados, pero vemos aquí que ahora Apolos estaba en Corinto, estaba predicando, estaba enseñando la palabra de Dios a los hermanos de esa congregación, y Priscila y Áquila, que eran muy conocidos en esa parte, escribieron cartas de recomendación para que este hermano fuese recibido entre ellos. Así que estamos estudiando Hechos para los hermanos que llegan reciente, Hechos capítulo 19, ya vimos el verso 1. Ahora, con la prudente instrucción que Priscila y Áquila le dieron a Apolos, este terminó de formar una correcta teología sobre el Evangelio de Cristo. Muy interesante poder ayudar, poder contribuir. Recuerden, hermano, que aquí hay una palabra que es determinante, prudente. ¿Qué es lo que es prudencia?
a veces es un poquito difícil una persona que no sea prudente como contenerse y no saber cuándo callar, cuándo hablar, cuándo preguntar, cuándo no preguntar. Hay momentos que no se debe preguntar nada. Hay ocasiones que sí. Por ejemplo, cuando se quiere ayudar a alguien, pues hay que preguntar, ver de qué manera sea lo mejor. Pero cuando es para tratar de saber informaciones y asuntos de personas, ahí no hay preguntas. No hay nada que se deba preguntar. Pero esta gente, Priscila y Áquila, no cuestionaron, recuerden, a Apolos, no vieron en él un falso predicador, aunque él cometió errores en lo que él estaba diciendo. Vieron el potencial y el amor que Apolos tenía por la obra de Dios, y en base a esto, pues, lo ayudaron a corregir su teología. ¿Y en qué se convirtió Apolos? Se convirtió en un gran líder, hizo un gran trabajo en la iglesia de Corinto. Yo quiero que ahora nosotros dejemos marcado Hechos y vaya a Primera Corintios para que veamos. Primera Corintios está a mano derecha de los Hechos, mano derecha en su Biblia. Después de Romanos está Corintios, Primera Corintios, su capítulo 1. Vamos a ver, ya Apolos había hecho un gran trabajo en Corintio, con los corintios, perdón. En la ciudad de Corinto, él había sido recibido. Y miren cómo Pablo lo menciona a él cuando Pablo escribe esta epístola a los hermanos de Corinto. Cómo Pablo menciona, quiero que alguien se lea Primera Corintios capítulo 1, verso 12. Alguien, por favor. ¿Alguien quiere leer? De hermana Anabel está. Vamos a darle la oportunidad a la hermana Anabel. Ana. Muchas gracias, bendiciones. Primera de Corintios, versículo 12, dijo pastor. Capítulo 1, sí, verso 12. Verso 12. Y dice el verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Wow. Quédese ahí mismo, hermana Anabel, porque va a leer otra cita cuando yo le indique. Noten, hermanos, cómo esa iglesia tenía a Apolos, quiero usar la palabra nivel, pero eso no existe en el campo cristiano, pero al mismo nivel que tenía a Pedro, Cefas es Pedro, y a Pablo. Es decir, Pablo está diciendo que en esa iglesia unos decían, no, yo soy de Pedro, otro yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos. Ahora, esto es incorrecto, porque en una iglesia todo el mundo debe ser ¿de quién? De Cristo. Usted y yo tenemos que ser de Cristo. Ningún hermano puede simpatizar por ninguna persona, ok, usted puede tenerle cariño a un pastor. Pastor es un simple instrumento que Dios ha tomado para darle un ministerio, pero la grandeza y el ejemplo que hay que seguir es el ejemplo de Cristo, nunca el ejemplo de un ser humano. Ahora, lo que quiero tomar este versículo es para una sola cosa, para que veamos lo importante que Apolos era para esa congregación. ¿Por qué? Miren cómo aquí Pablo lo menciona como uno de los líderes preferidos de aquella congregación. Y la iglesia de Corinto era una iglesia grande, numerosa, bastante numerosa, tal vez una de las iglesias más numerosas en aquella época. Hermana Anabel, vaya al capítulo 3 ahora, todos busquen capítulo 3 ahí mismo de Corintios, Primera Corintios. Y vamos a leer los versos desde el 4 hasta el 6. Muy bien, pastor.
capítulo 3, versos 4 hasta el 6. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Noten, hermanos, acá qué trabajo tan extraordinario había hecho Apolo. Aquí yo no estoy destacando la actitud de los corintios. Pablo les dice, ustedes son carnales por la actitud que tenían. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Lo que estamos viendo es que Apolos llegó a convertirse en un gran líder, en una persona madura, en un gran predicador de la palabra, un hombre ejemplar en los caminos del Señor y alguien usado por Dios de tal manera que en este último verso, mire cómo dice, yo planté, Apolos regó. Es una referencia al evangelio, a enseñar, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No solo en la iglesia, sino en la vida de Pablo y en la vida de Apolos, el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Querrá el Señor que nosotros crezcamos espiritualmente? ¿Cómo se puede ver el crecimiento espiritual en una persona? Usted sabe que, por ejemplo, hay gente que pueden ser de mucha edad, pero ser inmaduros. El tiempo no es lo que determina la madurez, aunque debiera ser, pero muchas veces no pasa así. Lo vemos en la vida. Ahora, un cristiano puede ser un viejo creyente, pero una persona inmadura espiritualmente. Y es el punto que debemos nosotros cuidar. Así que, hermanos, lo que estamos viendo acá es cómo esta labor, y estamos todavía en Hechos, vayamos a Hechos capítulo 19, quise darle énfasis a lo que dice acá el verso 1, es el verso donde todavía nosotros estamos, para que nosotros veamos qué pasó con Apolos, este hermano fervoroso de mucho conocimiento, pero que necesitaba ser instruido mejor. Qué hermoso cuando hay gente que con amor nos instruye, pero también qué hermoso es cuando una persona acepta la instrucción, acepta ser ayudado. Pero qué desastre y qué decepción nos llevamos cuando encontramos, por ejemplo, un caso en lo personal. Yo fui una vez a una conferencia aquí en la Florida. Y yo fui con una Biblia Scofield. Y alguien y quiso como mofar, porque yo andaba con una Scofield. El hermano, en la Biblia Scofield es que el asunto de el pastor le puede explicar mejor acerca de lo milenial y lo algunas anotaciones que Scofield tiene errores, pero que no tiene nada que ver con lo doctrinal. Es con relación a la venida de Cristo, al establecimiento del milenio. El dispensacionalismo. El dispensacionalismo. Y una forma como para hacer ver que él estaba en la verdad y que yo andaba con una vida, que me quitaba la misma palabra de Dios. Se va a perder uno que no crea en el milenio o premilenial o antimilenial, si va a pasar por la tribulación o no. Eso no tiene nada que ver con la salvación. ¿Cuál debe ser la actitud de un creyente maduro? Con amor, apartar. Es la lección. Con amor, apartar. No ridiculizar. Y usted sabe que lamentablemente nosotros somos bautistas. Los bautistas son personas que se preparan. Sí. Los pastores no es un neófito, no es una persona que dice un gloria y un aleluya y mañana es un pastor.
Es una persona que se dedica la vida entera a estudiar la palabra, a enseñarla, sobre todo a vivirla, donde quiera se cuecen habas, pero uno sabe que se prepara. Y hay áreas o grupos dentro de los bautistas que todavía son apasionados por la palabra. Pero eso no quiere decir que se ridiculice o se menosprecie a aquellos que no han alcanzado el conocimiento, que esos hermanitos, ahora con amor y humildad, debemos tratar de ayudar, porque cometemos, no, yo soy bautista, y tú eres, lo decimos de una forma como despreciativa, entre comillas. Y hay que tener cuidado porque una de las características de Cristo, que es nuestro modelo, él dice, yo soy humilde, manso y humilde de corazón. Es decir, la humildad fue una característica de Cristo completa. Y si mi modelo fue humilde, si yo no soy humilde, estoy frito. Así que se lo dije en dominicano, estoy frito si yo no soy humilde. Porque, ¿y dónde voy a llegar? Si mi jefe, si el máximo, si el más grande es humilde y yo no soy humilde, bueno, pues hay problema. Así que es lo que nosotros vemos en Priscila y en Áquila, y los resultados, quise que viésemos esas citas acerca de Apolos para que veamos los resultados. Ahora, volvemos otra vez a Pablo en Éfeso, ¿verdad? Que es lo que estamos estudiando en el capítulo 19. Pablo llegó a Éfeso. Ahora, en este caso, él no fue directamente a la sinagoga. Y hoy esto es lo que le vamos a dedicar el tiempo que nos queda de este estudio bíblico, sino que Pablo, cuando llegó a Éfeso, se encontró con un grupo de hombres que creían en el Señor. Y vamos a ver lo que nos dice a nosotros el verso 2. Ya encontramos en el verso 1 que dice que halló a ciertos discípulos, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que Pablo les dice a ellos. Verso 2. ¿Alguien que quiera leer? La oportunidad a la hermana Cecilia, que ahorita ya iba a leer. Ok. 19, verso 2. Les digo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hermano, parece que en el diálogo con ellos, Pablo notó que les hacía falta un detalle muy importante. La experiencia de Pablo y la visión les dio a entender que había una deficiencia espiritual. Y a veces, al conversar con una persona, el que está conversando se da cuenta, hermanos. Por ejemplo, si yo trato de hablar inglés, cualquier persona que sepa inglés se va a dar cuenta que mi inglés es pésimo. Inmediatamente se va a dar cuenta acerca de esto. Pablo se dio cuenta de una necesidad que había en ellos, en el diálogo, al tratarlo, al conversar con ellos. Que les hacía falta a este grupo de hombres un detalle muy importante para completar la vida cristiana. Es por esto que Pablo les hace esta pregunta. Noten la pregunta que Pablo les dice a ellos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta pregunta está interesante, pero a la vez es muy explicativa doctrinalmente. Está enseñando algo. Está poniendo aquí un detalle importante. Vamos a ver, y yo quiero ahora que ustedes hablen, así que los hermanos por Zoom, los hermanos que están acá presentes, vamos a ver. Quiero que vean el versículo.
que leyó nuestra hermana Cecilia, y que miren esta pregunta. ¿Recibiste? Bueno, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Vamos a ponerlo en un lenguaje más sencillo, más actualizado. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Esa es la pregunta, ¿eh? Ahora, vamos a ver. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta pregunta? Vamos a ver, ¿qué piensan? En lo personal o en lo doctrinal, personal, como deseen, opinen. Vamos a ver acerca de esto. ¿Qué piensan de esta pregunta? ¿Alguien quiere decir algo en Zoom? Hermana Rubiela. La hermanita. Vamos con Rubiela y después vamos con la hermanita Beatriz. Ok, yo pienso que cuando a usted le dicen, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, automáticamente me están preguntando, ¿aceptaste a Cristo en tu corazón? O sea, ¿eres nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Entonces según el diálogo que estaba teniendo Pablo, le daba a entender que ellos todavía no habían recibido a Cristo como su Salvador, porque quién sabe cuál sería el tema, porque él vio que les faltaba, tenían ese vacío, porque cuando yo recibo a Cristo, automáticamente he recibido al Espíritu Santo. Entonces ellos, eso es lo que yo creo que él se refirió ahí cuando les hizo esa pregunta. Muy bien, hermana. Vamos a escuchar a la hermana Beatriz. Muy bien. Adelante, hermanita Beatriz. Sí, porque hay una cosa que no podemos olvidar. Cuando nosotros nos bautizamos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cuando recibimos este bautismo, recibimos las tres personas y seguro sería posible que ellos o no recordaban o no recibieron este bautismo con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, eso lo vamos a dilucidar un poquito más adelante, ese detalle que la hermana Beatriz toca. Así que vamos a seguir escuchando opiniones. Doralisa. Buenas noches a todos, bendiciones. Referente a lo del Espíritu Santo, yo un tiempo me congregué, me mudé de mi pueblo cuando estaba estudiando estudios superiores a la capital y estaba en una iglesia pentecostal. Y se enseñaba que la manifestación de haber recibido el Espíritu Santo era hablar en lengua. Esa es la manifestación de que uno recibió al Espíritu Santo, de acuerdo a, creo que los pentecostales lo reafirman. He hablado con 2 o 3 y le he oído lo mismo. Eso quería decir, pero yo sí sé que la palabra dice cuando creemos, ya tenemos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo. Yo sé, estoy clara. No quería decir esa parte. Muy bien, ¿hay alguien acá que quiera opinar algo? Pastor Abreu. Sí, número 1, la mala interpretación que se le da, pero nadie viene al Padre sino por mí. Si el Espíritu Santo no es que convence a un muerto, no le da vida a un muerto, ese muerto no puede recibir a Cristo. Si el Espíritu Santo está hablando de muerto espiritualmente, para que no. Es que el cielo le tiene tanta, yo hago tanto la muerte que le tiene miedo a la muerte. No. No estoy yo jugando, cielo, no, coge loco. Sí, porque de repente alguien puede pensar que está hablando de un muerto físico, ¿verdad? Entonces, un muerto espiritual. O sea, un muerto espiritualmente, y uno lo ha visto en la experiencia, ¿cuántas veces uno le predica a una persona? Y si el Espíritu Santo no interviene en esa predicación, en ese corazón, aquí no ha pasado nada. O sea, si cuando una persona recibe a Cristo es por medio de la intervención del Espíritu Santo. Así que no quiero adelantarme más porque yo sé que tienen más detalles por ahí. Hermanos,
Aquí hay otra pregunta, no sé si alguien quiere decir algo más acerca de esto, porque hay otra pregunta que nos va a ayudar a aclarar. Creo que los detalles que han dado han sido muy buenos, muy atinados. Otra pregunta, ¿se recibe el Espíritu Santo al momento de creer en Jesús o se recibe luego? Esa es la situación. Cuando una persona cree que el Espíritu Santo se recibe después de la salvación, esto no cuadra aquí. Porque Pablo le pregunta a ellos, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Es decir, en el momento que una persona abre su corazón para recibir a Cristo. Quiero decir algunas cosas en cuanto a esto. No es necesariamente que una persona para recibir a Cristo tiene que levantar una mano y repetir una oración. Una persona que haya escuchado la palabra de Dios, que haya recibido la palabra de Dios en su corazón y que en su corazón la persona sienta el anhelo de entregar su vida a Cristo, ya está siendo salvada. Amén. Porque es la obra del Espíritu Santo. Ahora, que se haga una oración no está mal, pero no vamos a poner esto porque probablemente alguien diga, bueno, pero tiene que hacer esto, tiene que levantar una mano, tiene que pasar allí delante. Esto no lo dice la Biblia, que sea un requisito para ser salvo, solo recibir al Señor. Ahora, cuando la persona recibe a Cristo, ¿qué hace Cristo? Que le perdona todos sus pecados. La sangre derramada limpia a la persona de toda maldad. La persona es limpia e inmediatamente el Espíritu Santo hace morada en la persona. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, esa morada. Recibir el Espíritu Santo cuando creyó es la enseñanza bíblica más importante, porque como decía nuestra hermana Rubiela, cuando una persona nace de nuevo, nace del Espíritu Santo. Por haber recibido a Cristo, miren, cuando hablamos acerca de esto parece complejo y a la vez muy sencillo. Una persona escucha la palabra de Dios. La persona acepta a Cristo. Miren, escucha la palabra del Padre, acepta a Cristo y quien hace morada en la persona es el Espíritu Santo. ¿Qué ven ahí? 3, la Trinidad divina. La Trinidad de Dios. Actuando, ¿dónde? Actuando en la salvación de una persona. Hermanos, la salvación es una obra completa de Dios. La salvación no tiene intervención humana ninguna. Cualquiera diría, pero ¿y el que predica? El que predica, ¿qué es? Un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué está predicando? La palabra de Dios. No está predicando su propia palabra. La salvación depende completamente de Dios. Dios es el que salva. Y acá estamos viendo un detalle importante y probablemente cuando nos encontremos con algún hermano que dice, bueno, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia después de la salvación. Aquí está hablando de recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa más grande que recibir el Espíritu Santo en una persona? Nadie antes del día de Pentecostés había recibido el Espíritu Santo. Sí hubo gente llena del Espíritu, pero esa llenura se perdía. Así que hay casos en la Biblia donde una persona fue llena del Espíritu y por rebelde, por pecar, perdía la llenura del Espíritu. Pero cuando estamos hablando de recibir el Espíritu Santo, eso nunca
se había dado hasta el día de Pentecostés, que es la primera vez que esto sucede. Entonces, hermano, ya sabemos que en el momento que una persona recibe a Cristo, ¿recibe a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Y tiene ese sello de Dios. Ese sello de Dios, ¿qué quiere decir? Soy propiedad de Dios. Esa es la garantía de que somos salvos. Es la garantía de que la salvación es imperdible. ¿Por qué la salvación no se pierde? Porque es la obra de Dios. Si la salvación es la obra del hombre, estamos fracasados. Pero la salvación no es la obra del hombre. La salvación es la obra de Dios, donde Dios le dice a un pecador, te perdono todos tus pecados, te limpio de toda maldad para que viva para mí, para que viva para Cristo. La limpieza de pecado no es para la persona hacer lo que se le antoje, porque alguien puede decir, bueno, pero si soy salvo voy a seguir pecando. Si una persona piensa que por ser salvo debe pecar, eso preocupa mucho, porque tal vez nunca ha sido salva. Porque el que ha sido salvo lo que quiere es honrar a Dios, glorificar el nombre de Dios, jamás y mantenerse en el pecado. Ahora, la respuesta de ellos, de los hombres que Pablo les pregunta, estoy en el verso 2 todavía, de Hechos 19, que cuando Pablo le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué le dicen ellos? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Es decir, esta gente no estaba clara en la enseñanza de la Trinidad de Dios, de el Dios Trino al cual nosotros adoramos. Mire, si usted piensa en la Trinidad en términos materiales, no la va a entender jamás. Porque estamos hablando de un Dios, no tres dioses. Un Dios en tres personas diferentes. Si usted lo intenta físicamente, si usted trata de razonarlo humanamente, no lo va a entender. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, pero es un solo Dios. Los tres tienen el mismo poder, la misma autoridad, la misma omnipresencia, la misma sabiduría. No hay diferencia en ninguno de los tres. Así que este concepto no estaba claro en esta gente. Y no estaba claro porque todavía ellos no habían dado el paso importante, como señaló nuestra hermana Rubiela. Ellos necesitaban ahora dar un paso muy importante. Sí, acerca de la Trinidad, yo me recuerdo que una ocasión, leyendo a alguien que ilustraba acerca de la Trinidad, ilustraba de la siguiente manera, de la luz y sus tres componentes. Cada uno tiene su función, pero ¿qué forma? La luz. Eso mismo es Dios. Cada uno tiene su función, pero cada uno no pierde su esencia en sí mismo. Amén. Y están divididos el mismo sentir, el mismo proyecto, tienen su propiedad cada uno y siguen siendo, cada uno son Dios, pero existiendo en tres personas y hacen lo que hace la luz. Tres componentes, una luz. Amén. Son ejemplos para uno tratar de entender lo más sencillo, pero recuérdense, ningún ejemplo físico que tomemos es comparable con el Dios Todopoderoso. Miren, ante la respuesta que ellos le dan, Pablo tenía que seguir indagando hasta donde ellos conocían la palabra. Miren la respuesta, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Vamos a ver,
¿qué otra pregunta Pablo les hace? Ven, Pablo está tratando de ver qué necesitaban ellos. Ven, no es curiosidad. Pablo no estaba tratando de descubrir la vida privada de esta gente. Estaba viendo la necesidad espiritual de ellos. Vamos a ver el verso 3. Alguien que se lea el verso 3. Hermana, a ver si. Hechos 19:3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Así que noten la pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Aquí hay un detalle que debo aclarar y es que la gente en aquel tiempo aceptaba a Cristo y de una vez era bautizada. Así que era una práctica inmediata. Recibe a Cristo y de una vez era sumergida en las aguas. Así que él le pregunta a ellos, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Está claro que con la nueva respuesta, Pablo supo que estos hombres no habían conocido el evangelio todavía. ¿Cuál es la respuesta de ellos? Con el bautismo de Juan. Hermanos, ya nosotros sabemos que Juan fue el primero en bautizar. De ahí viene Juan el Bautista, ¿verdad? Pero esta gente habían sido discípulos de Juan, habían seguido las enseñanzas de Juan y habían sido bautizados con aquel bautismo de Juan. Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué diferencia hay entre el bautismo de Juan y el bautismo cristiano? ¿Qué pensarían? Esto es importante saberlo. El bautismo de Juan y el bautismo cristiano. Pero vamos a ver, para que se ilustren mejor, vamos a leer el verso 4. Alguien, por favor, que se lea el verso 4, pónganle atención a este verso, que este verso nos va a ayudar a entender esta pregunta. Yo puedo leer, pastor. Dice así, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Vamos a ver, hermanos, esta persona, estos hombres con los cuales Pablo se encontró en Éfeso, recuerden, habían sido bautizados en el bautismo de Juan y así mismo le dice, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Ahora, Pablo, ¿qué les dice? Y aquí está la pregunta otra vez. ¿Qué diferencia ven entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo? O el bautismo cristiano, porque no debemos confundir. Aquí está hablando de bautismo en agua. No está hablando del bautismo en el Espíritu, sino bautismo en agua. Ahora, ¿qué diferencia ven? Noten lo que dice el verso 4. Juan bautizó, ¿para qué? De arrepentimiento. ¿Qué hacían las personas para ser bautizados por Juan? Iban al río Jordán y confesaban sus pecados, no a Juan. Confesaban sus pecados a Dios. Y Juan, cuando ellos confesaban sus pecados a Dios, inmediatamente los bautizaba. Era bautismo de arrepentimiento. La persona cuando salía de las aguas por la confesión de pecados delante de Dios y porque Dios mandó a Juan a bautizar, la persona salía libre de pecado. Ahora, ¿era salva la persona? Tenía que mantenerse creyendo en Jesús. Y eso es lo que Juan dijo. Miren, yo los bautizo para que ustedes sean limpios de pecado, pero tienen que seguir a Jesús. Si no siguen a Jesús, aquí no ha pasado nada. Es el caso, y le voy también así, el caso de la mala interpretación que hay cuando dice salvo y siempre salvo.
Hay quien dice, pero salvo y va a seguir pecando. No, lo contrario. Ese salvo y siempre salvo es el bautismo del arrepentimiento de Juan. Porque como decía Daniel, el pastor que fue de él también, pastor Daniel Luis Frías, un gran ejemplo para nosotros. Y yo enseñando la clase de bautismo, lo mencioné varias veces. Él se sacaba un diablo seco, se metió un diablo seco y sacaba uno mojado. Porque la gente continuaba, no había un nuevo nacimiento. Cuando una vida realmente ha conocido al Señor, no es que no peque, pero siente dolor al pecar y va a querer parecerse más a Cristo, y el proceso, va a entrar, el proceso de la santificación. Cada día más, mejorando, cada día quererse parecer más a Cristo y no gustar del pecado. El caso de Juan, la gente por miedo, porque lo que Juan decía, líbrase de la ira, de juicio, y la gente por miedo lo hacía. Pero para poder permanecer y ser salvos realmente, debían seguir las enseñanzas del Cristo, porque él lo presentaba el Cordero de Dios. Él lo presentaba aquel que no podía ni siquiera desatarle el cordón del calzado de sus pies. O sea, debían seguir. Y el caso de Apolo, lo vemos, elocuente, pero solo el bautismo de Juan. Solo el bautismo de Juan. Sí. Este mismo caso de estos discípulos, la misma situación. Sí. Muy interesante, hermano, pero miren, vamos a definir esto muy sencillo. El bautismo de Juan es bautismo de arrepentimiento. El bautismo cristiano es bautismo después de arrepentirse. Después de arrepentirse. Es decir, el bautismo cristiano es después de la salvación. Una persona es salva y luego es bautizada. ¿Qué representa el bautismo cristiano? Representa la resurrección de Cristo. Eso es lo que representa cuando una persona es bautizada, que sale de las aguas. Es un simbolismo que representa la resurrección de una vida nueva en Cristo Jesús. El bautismo de Juan era bautismo para que la gente se arrepintiera. El bautismo cristiano es después de estar arrepentido. ¿Notan la diferencia? Así que hay una gran diferencia. ¿Y qué tenían ellos, los hombres con los cuales Pablo está hablando? El bautismo de Juan. Así que solo tenían el bautismo de Juan. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice el verso 5. ¿Quién quiere leer? Ana Carmen. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Así que, hermanos, aquí hay algo importante que nosotros vemos también, que estos hombres eran enseñables. A veces somos difíciles y acá tenemos unos cuantos dominicanos. Aquí la mayoría. Bueno, miren, esta noche tenemos un fenómeno acá. La única que no es dominicana es la hermana Betsy y estuvo casada con un dominicano. Así que bueno. Pero miren, en República Dominicana hay una frase cuando se está hablando de alguien difícil que dice, ese es malo de bañar. Ese es malo de bañar. Una persona difícil. Estos hombres eran enseñables. Muy interesante la persona ser dócil. No estamos hablando de tontos que se dejan engañar, pero ser enseñables. ¿Qué hicieron ellos? Cuando Pablo le explicó que el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento, pero que el propósito de Juan era llevar a la gente a Jesús. ¿Qué dijeron ellos? Pues bautízanos entonces. ¿Y qué hizo Pablo? Los bautizó ahora en el nombre de Jesús. Este detalle ha creado una doctrina. Los solo Jesús, solo Jesús solo, todas estas cosas. No entienden que Jesucristo es Dios, ¿verdad? ¿O no?
Jesús es Dios. Cuando bautizo una persona, si yo lo bautizo en el nombre de Jesús, la pregunta es, ¿lo estoy bautizando en el nombre de Dios? Amén. Amén, hermano. O sea, aquí no hay ninguna discrepancia con el mandato de Jesús. Bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo cuando bautizo a alguien lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la fórmula bautismal que Jesús mismo mandó. Pero aquí esto no entra en contradicción. Cuando yo amo a Jesús, ¿estoy amando a Dios? Yo puedo amar a Jesús y no amar al Padre y al Espíritu Santo. ¿Yo puedo hacer eso? No. Imposible. Es imposible. Así que cuando implico a uno de ellos, están los otros dos también implicados en cualquier consideración. Ahora, vemos aquí que son bautizados, cualquiera diría, pero los bautizaron de nuevo. Es que necesitaban este bautismo porque ahora, esta gente, ahora fue cuando fueron salvados. Y vamos a ver una evidencia y quiero que seamos claros en cuanto a esto, y la evidencia está en el verso 6 y vamos a leer el verso 7, así que vamos a leer estos últimos versos para concluir. Quería leer. Adelante, hermana Beatriz. Ya. El verso 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Cuando nosotros vemos estos detalles acá, alguien dice, pues mira, para recibir el Espíritu Santo hay que hablar en lenguas, porque aquí aparece este detalle. Hermanos, Dios quiso que estas cosas fueran evidentes en aquel tiempo para que se viese como testimonio de aquella experiencia que se había tenido el día de Pentecostés. Déjeme decirle que este viaje a Éfeso ya hacía más de 20 años que había sucedido aquella experiencia del día de Pentecostés. Tal vez unos 25 años ya habían transcurrido. Ahora, acá lo que estamos viendo es el nuevo nacimiento, porque si esto fuera una regla fija, donde quiera que aparece un arrepentimiento, aparecerían la misma característica, ¿verdad? Donde quiera que apareciera un arrepentimiento, aquí donde alguien aceptó a Cristo, aparecería la misma característica, y no aparece así. Dios quiso mostrar esto porque esta gente, estos 12 hombres, habían creído en el bautismo de Juan y habían seguido al Señor, pero sin un nuevo nacimiento. Aquello fue la evidencia de un nuevo nacimiento. Así que, y noten, hermanos, esto ocurrió inmediatamente, fueron salvos, no después. ¿Está claro? No después, no una experiencia después de ser salvos, sino al momento de ser salvado. Dios cumplió en ellos la promesa que Juan había hecho acerca de Jesús. Y aquí está la parte. Aquí está la parte. Y es lo que debemos entender. Esta gente eran seguidores fieles de ¿quién? De la enseñanza de Juan. ¿Y qué enseñó Juan? Viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esta gente había creído en esto. Y aunque no estaba claro, todavía ellos no estaban claros en el aspecto de la salvación, todavía no habían sido salvados, no habían nacido de nuevo, pero habían creído al mensaje de Juan. Y ahora, ¿por qué aparece esto acá? Se estaba cumpliendo exactamente lo que Juan les estaba diciendo. Esto no dejaba duda en quiénes, en ellos.
no en Pablo, ni tampoco esto debe ser cuestionado por nosotros, en ellos, porque ellos habían seguido la enseñanza de Juan. Vendrá el Mesías, ya había venido, ya el Mesías estaba en los cielos, ya se había sacrificado, pero ellos todavía estaban como en stand-by, ¿verdad? Estaban ni en un lado ni en el otro, no estaban salvados. Pero ahora el Señor los salvó. Y como evidencia del cumplimiento de la enseñanza de Juan es que esta gente hablan en lengua y profetizan, parecido a lo que pasó el día de Pentecostés. No sé si tienen alguna pregunta acá. Sí, con relación a eso, hay una pregunta. ¿Qué diferencia hay del sello de seguridad de salvación y el bautismo con el Espíritu Santo? La llenura y el bautismo. Es que hay una diferencia entre la llenura y el bautismo. Cuando una persona acepta a Cristo, en ese momento es bautizada por el Espíritu Santo y también es llena del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo es una experiencia única. La llenura es una experiencia permanente. La persona tiene que estar buscando llenarse. Por eso el cristiano debe leer la Biblia, debe congregarse, debe orar, debe mantenerse en comunión con Dios, porque eso es lo que le mantiene el tanque lleno. Eso es lo que llena. Me he dado cuenta. Si no hace eso, un cristiano se descuida de esa práctica, no se va a mantener lleno del Espíritu Santo. Yo he ilustrado esto, bueno, allá en unos sermones que prediqué últimamente en Canaán. Estuve hablando bastante acerca de esto. Y miren, hermanos, cuando usted compra un auto 0 millas, ¿cómo a usted se lo entregan? Se lo entregan limpio, ¿verdad? Se lo entregan limpio el auto, limpiecito, se lo entregan en perfecto estado. En perfecto estado y con el tanque lleno. Pero una pregunta, el dealer le entrega a usted un vehículo en perfecto estado, limpio, con el tanque lleno, pero después que usted se lo lleva, es responsabilidad suya ¿qué? Y hay un manual que hay que seguir. ¿Está entendiendo? Es responsabilidad suya llenarle el tanque porque ese tanque comienza a vaciarse y darle mantenimiento para que no se dañe y lavarlo para que se mantenga limpio. Esa ya es responsabilidad suya. Eso es lo que el Señor ha hecho. Nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha llenado, pero es nuestra responsabilidad cuidar esa llenura. Cuidar la llenura, que es darle mantenimiento a nuestra salvación. Así que, hermanos, debemos cuidar esto. La experiencia cristiana es lo más maravilloso que hay. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Hemos tenido una enseñanza muy bonita esta noche y una enseñanza para aclarar ciertas cosas que necesitamos nosotros saber. Así que no sé si hay alguna pregunta final. ¿Alguna pregunta final? ¿Algún comentario? Pastor, Betsy. si las personas, bueno, una pregunta que las personas no mantienen el tanque lleno, no dejan que se vaya, o sea, que se descuidan, el Espíritu Santo se contrita, ¿verdad? Se contrita. Por supuesto. Hasta se apaga. Hasta se apaga. ¿Verdad? Pero no se va. No se va. Hermanos, vamos a pensar que yo no le echo combustible al carro y comienzo a usarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en cualquier momento? Voy a llegar a un lugar y el carro se va a apagar, pero está dañado. No. Es por falta de combustible. Si yo vuelvo y le echo combustible, ahí el auto está funcionando. Eso pasa con el cristiano. Cuando se queda sin combustible, se va a parar y no va a funcionar. Así que la vida cristiana es un constante buscar la bendición de Dios
para así nosotros mantenernos activos y en funcionamiento espiritual. Parece que la hermana Doralisa tiene una pregunta. Adelante, hermana. No, corroborando con lo que dice el pastor, sobre todo la intimidad con Dios y la lectura de la palabra, tratando de aplicar lo que tanto el pastor no ha enseñado, o sea, tener la correcta interpretación lo más posible. Y eso nos da llenura del Espíritu Santo. Yo te agradezco mucho al Señor por estos estudios, porque yo antes me involucraba en muchos grupos de oraciones, pero la esencia me ha estado de hasta salud, puedo decir. La esencia ha estado cuando me he sumergido más en su presencia y aplicando lo que se explica. En los estudios del Pastor Domingo, tengo que decirlo con gratitud al Señor. Veo la vida de otra forma ya, lo que pasa, Dios está en control, la misma palabra. Yo estoy estudiando justamente en este mes, y agradezco tanto este estudio de esta noche, porque estoy estudiando el libro de los Hechos. Yo voy por el capítulo 22 y lo llevo como subrayadito y todo. Entonces, la parte, voy viendo reiterar como la intimidad con Dios entre la lectura y la oración y la humildad, menguando uno para que Cristo pueda ser visto a través de nosotros. Amén. O sea, para mantener la llenura, es nada más para poner en mi nota. Para mantener la llenura del Espíritu Santo tenemos que mantener una oración constante con nuestro Señor. Hay 4 elementos, hermano, hay 4 elementos. Si alguno quiere ver, yo sé que casi todos los que están por Zoom miran los mensajes que yo predico en Canaán. Y si alguno quiere ver, hay 2 mensajes que yo prediqué acerca de la llenura del Espíritu Santo conforme al libro de los Hechos, la iglesia se mantenía llena del Espíritu Santo practicando 4 cosas: orando, estudiando la Biblia, congregándose y tomando la Santa Cena, el partimiento del pan. Es que cuando un cristiano toma la cena del Señor, eso es parte de la santificación. Es un elemento vital en lo que es la santidad. Por eso hay que tomarlo en santidad delante de Dios. Mi primer pastor me enseñó a mí que todo cristiano, para poderse mantener firme, tenía que entrar al Instituto BOA. Biblia, oración, ayuno. Pero ayuno, ahí está el ayuno. Sí, Biblia, oración y ayuno. Sí, pero hay que congregarse. Sí, no, pero que fue lo que él primero me enseñó. Sí, sí, yo recuerdo el Instituto BOA. BOA. Sí. Pero, hermanos, es un conjunto de cosas. Es como usted alimentarse. Recuerde, usted llena su estómago y usted comió hoy y mañana, ¿qué tiene que hacer? Volver a comer. Y cualquiera diría, pero yo voy a estar orando todos los días. ¿Sí? Usted necesita orar todos los días. Yo necesito orar todos los días porque cada día es diferente. Por ejemplo, y este es mi caso, otros también, yo sé que les gusta esto que voy a decir. Yo tengo que comer arroz todos los días. Yo como arroz todos los días. Y yo lo encuentro bueno todos los días. Yo nunca me he aburrido de comer arroz. Ven, o sea, yo me siento a la mesa cuando voy a comer y yo me siento con ese deseo de comer. Y yo lo como todos los días, pero para mí es una necesidad. Para todos es una necesidad comer. Entonces, la oración, el estudio de la palabra, congregarse, tomar la cena del Señor, son necesidades nuestras que no pueden caer en la rutina y que el cristiano no puede pensar, pero ya yo lo hice ayer, yo necesito estar en comunión con Dios, porque eso es lo que hace que yo me mantenga lleno del Espíritu Santo de Dios. En la medida que usted en un día, usted se desayuna, pero usted come, almuerza, ¿verdad? Y cena. Y probablemente alguien haya cenado
y antes de dormirse se toma un tececito, se come un pancito. Usted busca la manera de mantenerse y mañana usted no va a decir, desayuné, almorcé y cené y me tomé una merienda, ya hoy no como. Usted mañana va a hacer lo mismo para mantenerse. Así es la vida espiritual. No podemos descuidarla porque vamos a caer en deficiencia y no vamos a mantener esa llenura delante del Señor. Este es un tema muy interesante que después podemos seguir desarrollándolo en otros temas. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por esta noche.